le decía, lo que tenemos para hoy, para ver de tema teórico, es una presentación que apunta a entender, bueno, a empezar a entender las metodologías de costeo que existen. Entonces es importante que ustedes lo vean porque, además, junto con las clasificaciones están las metodologías como temas básicos, si no, por ahí se pierden con los casos prácticos y por lo menos saber oír, digamos, los títulos sobre esto. Ya lo van a ir quizás comprendiendo más y resolviendo en los casos prácticos. Entonces ustedes tienen ahí en el campus esta presentación abierta en 3 partes. Está abierta en 3 partes por volumen de los archivos, porque están con audio. De manera que ustedes, digamos, pueden repasar lo que estamos viendo hoy, independientemente de que lo estoy grabando, lo pueden repasar con la propia presentación que está grabada la explicación. Así que eso les puede ayudar. Entonces, vamos a meternos en esto. Y ¿Lo ven ahí o pongo toda la pantalla con la presentación? Sí, se ve. Parte veo bien. Bueno, miren, esto de metodología de costeo también apunta a ver desde 3 perspectivas cómo nosotros definimos los métodos de costeo. Entonces vamos a ver una perspectiva que es la base temporal, donde habrá costeo histórico y predeterminado. Otra perspectiva que es sobre la base de la concepción del costeo, donde habrá absorción y variable. Y otra es el proceso de agregación, de acumulación de costos, que habrá órdenes, proceso y proyecto. Para comprender esto, a nosotros se nos ocurrió armar un cubo. El cubo nos permite ver cada cubito que forma parte de este gran cubo, es una combinación de esas 3 perspectivas. Entonces, con este enfoque, nosotros podemos tener una serie de combinaciones, ¿no? Que serían 3 por 3, 9 y por 2, 18. 18 posibles sistemas de costeo a aplicar. Combinando estos 3 aspectos metodológicos, tenemos 18 posibles combinaciones. Todas son posibles, no todas son igualmente frecuentes o igualmente utilizadas. O sea, nosotros vamos a ver distintos casos, algunas se usan más que otras, pero todas son posibles. Les aclaro esto para que vean que no es que una perspectiva elimina las otras. O sea, un sistema de costeo tendrá definiciones dentro de la perspectiva temporal, dentro de la perspectiva del concepto de costos y dentro de la perspectiva de los mecanismos de acumulación. Va a tener cualquier sistema de costeo que se monte, que se establezca en una organización, va a tener un enfoque en esta parte, un enfoque en esta otra parte y un enfoque en esta otra parte. En definitiva va a ser un puntito, uno de los cubitos que conforman estos 18 casos posibles. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Entonces vamos a repasar una por una, que esto es una presentación inicial, después van a ver a lo largo del curso, vamos a ver cuánto vamos a decir para cada una de ellas y lo vamos a ir viendo en distintos temas. Pero bueno, vamos a tratar de, digamos, de comprender lo máximo posible a partir de este análisis. Entonces, esta primera dimensión, lo que está acá llamado como dimensión temporal, apunta a ver
en qué momento hacemos las observaciones para calcular los costos. Entonces, la secuencia que nosotros podemos ver en cuanto a los momentos en que se fueron desarrollando las técnicas, arrancan de un costeo sobre la base histórica y llegan hasta el costeo estándar. El costeo histórico es el que más fácilmente nos aparece en nuestra mente, ¿sí? Es decir, bueno, lo que me costó hacer un producto, ¿cuánto fue? Por eso lo histórico apunta a ver lo que ya pasó, ¿sí? ¿Cuánto me costó producir esta silla? ¿Cuánto me costó dar este servicio? Por eso decimos que esta es una base histórica o resultante, porque es el resultado de algo que ya ha ocurrido, y el cálculo es ex post, o sea, es posteriori de que se haya hecho las operaciones, se haya hecho la producción o la prestación del servicio. Los factores que intervienen acá, los aspectos monetarios, o sea, la parte de los pesos, los aspectos físicos, o sea, las cantidades de insumos materiales, digamos, que hay. Recuerdan que habíamos dicho la dimensión monetaria y la dimensión física en la otra reunión. Y los niveles de actividad que se toman en consideración van a ser los reales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo esta medición después de que ocurrieron las cosas. O sea, durante el mes pasado fabriqué 40 sillas y los costos de mi producción de esas 40 sillas fueron de tanto. Hice 40 sillas, aunque mi capacidad de producción era de 60, pero yo hice 40, mi nivel de actividad fue 40. Bueno, usé tanta materia prima que costó tanto, usé tanto trabajo del personal que costó tanto amortización de las máquinas, etc. ¿Ven? Es lo que ya pasó, es un cálculo ex post. Estoy midiendo y mirando lo que ya pasó. Esta información, dice acá, está señalado que es lo que captura la contabilidad financiera, o sea, la contabilidad, y nosotros en general utilizamos esta metodología para hacer la contabilidad que se requiere para presentar estados de balances, estados contables, información contable. Después habrá alguna pequeña divergencia en cuanto a qué pasa si el nivel de actividad es muy bajo, pero bueno, es un tema para más adelante. Entonces, esto es el método que habitualmente está en la contabilidad, porque recuerden que nosotros la contabilidad del balance refleja cosas que ya pasaron. Bueno, esta dimensión temporal, costo en base histórica, cumple con ese requerimiento, ¿no? Es lo que ya pasó. Ahora, esto presentaba algunos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas presentaba utilizar esta técnica de costo, que fue la primera que se desarrolló? O sea, mirar cuánto había costado hacer una producción. Y bueno, por ejemplo, uno de los problemas que presentaba es que la información, como se calcula ex post, es complicado o puede no ser, llegar a tiempo para calcular precios. O sea, porque ¿cómo fijo mis precios? Tengo que esperar a conocer los costos para decir el precio. Y si el precio lo tengo que decir antes y no sé cuántos van a ser los costos reales, entonces, ¿cómo hago? Entonces ahí hay un problema en cuanto a que esta información ex post puede ser tarde para manejar temas de precios o para utilizarla en la fijación de precios. Pero en realidad acá viene lo más importante, el principal problema que tiene esta metodología del costeo en base real, ¿sí? Y es el siguiente. Esto es más sutil y un poquito más complejo para entender. Y es la cuestión de la distorsión en los costos unitarios y el valor de los bienes de cambio. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, supongamos que nosotros hacemos 100 unidades, estamos de cero, no teníamos nada. Producimos 100 unidades, vendemos 80 y nos quedan 20 en stock, ¿sí? Habrá que costear
y de calcular costos unitarios, costos totales y unitarios para las 80 que vendemos, y habrá que asignarle valor como bien de cambio para las 20 que no vendimos. Ustedes sepan que la producción siempre termina en dos lugares. O la vendí o está en el inventario. O es costo de ventas o es valor de stock. Pero ¿qué ocurre? Cuando trabajamos en base real, el nivel de actividad que estamos considerando en cada periodo es el que realmente ocurrió, ¿sí? Entonces, yo en un periodo puedo hacer 200 unidades o 100 unidades, ¿no? Por ejemplo, mi nivel de actividad varía, oscila, tiene oscilaciones. Ahora, si ocurre eso, ¿qué problema tengo con los costos fijos? Que se dividen en más o menos unidades. Exactamente. Entonces, los costos fijos totales son siempre iguales. Pero si para calcular el costo fijo asignado a cada unidad tengo que dividir esos costos fijos totales por un nivel de actividad cambiante, la parte que le va a tocar a cada unidad de los costos fijos va a variar. Cuando hago 200 unidades, le va a tocar menos que cuando hago 100. Cuando hago 100 unidades, le va a tocar más de costo fijo y entonces el costo de esa unidad, de esos costos unitarios van a ser más altos. Entonces, esto provoca distorsiones, porque ¿qué lógica tiene que un producto cambie su valor de acuerdo al nivel de actividad que tenemos? Supongan ustedes, a nosotros nos puede perjudicar, obviamente, si producimos poco, y nos gustaría después, cuando vendemos, recuperar, aunque hayamos hecho pocas unidades, recuperar lo que hemos cargado de costos. Pero el mercado puede no tolerar o admitirnos una práctica de esas características. Entonces quedaría fácilmente desacomodado, ¿sí? Entonces la situación esta de trabajar en base real con los niveles de actividad reales que han ocurrido en cada periodo hace que los costos unitarios tengan oscilaciones, vayan cambiando de acuerdo a cómo hayan cambiado los niveles de actividad, y esto nos arroje cifras inconsistentes. Cuanto menos producción hago, mayor será el costo unitario, por lo que acabamos de decir de los costos fijos. Y en realidad esto provoca o puede provocar lo que acá está denominado como espiral descendente de la demanda. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo, por ejemplo, quiero calcular mi precio de venta agregándole a mis costos de producción un cierto margen, con un markup determinado, ¿no? Entonces, si mi costo de producción fue 100, fijo un precio de venta de 120, ¿no? Al periodo siguiente, como por ejemplo puedo estar medio desacomodado con respecto a lo que es el mercado, me baja el nivel de actividad, o sea, tengo menos demanda, ¿sí? Entonces, aplicando esta metodología de costeo real, al tener menos producción como consecuencia de que hay menor demanda, los costos unitarios en base real me quedan a un valor más alto. Entonces, en lugar de ser el costo unitario 100, ahora va a ser 130. Y yo intento venderlo a 150. Con lo cual lo que voy a conseguir es que todavía tenga menos demanda. Y así sucesivamente va a haber un descenso, lo que acá se llama espiral descendente de la demanda, como consecuencia de que estoy distorsionando mis precios de venta a partir de que estoy utilizando una metodología de costeo que distorsiona los costos unitarios porque no toma en cuenta una normalización del nivel de actividad, toma simplemente el nivel de actividad real. Bueno, esto dicho así parece, digamos, bastante obvio, o sea, como que resultaría difícil que alguien incurra en semejante error, pero es más frecuente de lo que nos puede parecer ahora, ¿no? Cuando lo estamos planteando en una presentación teórica. En la práctica, la búsqueda totalmente lógica de tratar de conseguir recuperar todos los costos que uno ha involucrado en un proceso productivo nos puede llevar a fijaciones de precio que sean desaconsejables para mantener participaciones de mercado.
Y esta metodología de costeo no nos ayuda a manejar esas situaciones, porque vamos cambiando el costo unitario en tanto cambien los niveles de actividad, y no es correcto. Es una distorsión que no nos conviene tener. Bueno, frente a ese problema que se detectó hace muchísimo, se desarrolló una técnica para manejar esa situación, y es la siguiente. Se desarrolló la técnica de los costos predeterminados. Entonces se dijo, bueno, para manejar eso, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un cálculo predeterminado. ¿Ven? Ciertos costos los vamos a predeterminar. ¿Ven? Ya no es ex post, lo hago previo, o sea, previamente hago un cálculo de costo. Y la técnica del costo predeterminado apunta a que a concentrarnos en los costos indirectos operativos o carga fabril, y con el propósito de evitar que las oscilaciones en el nivel de actividad impacten en el costo unitario de la producción. Entonces determino de manera previa un nivel de actividad, y determino de forma previa las magnitudes de los costos indirectos de operaciones que considero que voy a tener. Todo esto lo calculo de manera previa. Generalmente en esta metodología de costos predeterminados queda para lo real, para lo que realmente ocurre, la parte de materia prima y la parte de mano de obra. Está concentrado en los costos indirectos de las operaciones, ese tercer componente del que hablamos. Al hacer esto, nosotros vamos a poder calcular pérdida por capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque vamos a poder decir, bueno, si yo no logré el nivel de actividad que tenía previsto y trabajo a un nivel de actividad menor, los costos que no pudieron cubrirse al trabajar en un nivel de actividad menor me van a provocar una pérdida, porque hay una capacidad de producción que no logré aprovechar. ¿Sí? Para decirlo, nosotros tenemos la amortización de la planta, es un costo fijo, ¿no? Bueno, si nosotros estamos en método real, hacemos 1000 unidades, lleva una milésima parte. Si hago 100 unidades, una centésima parte. Pero yo digo, bueno, no, lo correcto es hacer 1000 unidades. Bueno, entonces, cada unidad que produzca va a llevar esa proporción, una milésima parte de la amortización. Pero resulta que hago 100 unidades nada más. Bueno, esas 100 unidades llevarán un milésimo. Pero las otras 900 partes van a ser capacidad ociosa, porque no va a haber ninguna unidad que las lleve, porque son las unidades que no se fabricaron, que no se produjeron. Obviamente no van a tener materia prima, porque no se produjeron, ni van a tener mano de obra directa variable, porque no se produjeron, pero sí van a tener ese costo, la amortización que va a seguir estando, y entonces va a ser una pérdida por capacidad ociosa, por no haber aprovechado toda la capacidad que nosotros teníamos para producir. Bueno, esto también evita que los inventarios, al calcular la capacidad ociosa, evita que los inventarios carguen con costos originados en esa capacidad ociosa. O sea, porque yo la mercadería que hice, supongamos, y no la vendí, no le asigno un valor que tenga capacidad ociosa. La capacidad ociosa la considero siempre un resultado, entonces no cargo de más en el valor de los inventarios. Acá una anotación al respecto. En realidad las normas contables estarían impidiendo activar costos relacionados con la capacidad ociosa. Eso no debería hacerse. La capacidad ociosa debería ser siempre un resultado, nunca podría ir a un valor de mercadería. Esto las normas contables lo contemplan. Acá de alguna manera las normas contables están tomando una suerte de metodología de costeo predeterminado y no solamente la de costeo en base real que hablábamos antes.
Y un problema muy importante que hay acá es este tema, ¿no? O sea, la definición del nivel de actividad que voy a considerar, ¿sí? Porque ¿por qué digo que mi capacidad de producción es 1000 y no 100? ¿Cómo calculo la capacidad de producción? ¿Cómo calculo el nivel de actividad? Bueno, hay algunas consideraciones teóricas en torno a esto, que es una dificultad. ¿Sí? Vamos a verlo después con un grado de detalle, la diferencia entre capacidad operativa y nivel de actividad, pero quédense con la idea de que yo trato de que el nivel de actividad sea constante en el tiempo. Y el nivel de actividad, llamémosle normal, porque es normal y habitual, nunca es igual a la capacidad máxima que tengo en condiciones óptimas de producción. Siempre está un poquito más abajo. Está más abajo. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo de cómo se maneja esto. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de verlo y de entenderlo. Esto lo vamos a usar bastante y ya van a empezar a aparecer ejercicios con esto. No sé si esta semana, pero si no la próxima. Y entonces fíjense ustedes acá lo que nosotros queremos hacer es predeterminar los costos indirectos de las operaciones, porque dijimos que esto es costos predeterminados, y entonces se calculan antes de la operación. Son ex ante y no ex post. Entonces, si lo voy a calcular antes, y trabajo con ¿Profe, puede ponerlo en pantalla completa, diapositiva? Sí, cómo no. Ahora lo pongo. Espera, vamos a proyectar. Entre. Ahora lo pongo. Bueno. A ver dónde meto la barra esta. Ok, ¿acá lo ven mejor? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. se ve bien. Ok, entonces fijémonos en esto, ¿no? Yo digo que es todo, hago un análisis ex ante y otro ex post, pero vamos al ex ante. Bueno, hay como 3 pasos, ¿no? Ex ante, aplicación y ex post. Vamos a ex ante. Estábamos diciendo que son costos predeterminados, entonces en forma previa, anterior a las operaciones, hago cálculos. ¿Qué cálculos hago? Bueno, hago un cálculo relacionado con la estimación presupuestaria. Voy a estimar cuánto me voy a tener de carga fabril, ¿sí? O costos indirectos de las operaciones, y lo voy a abrir en variable y fija. Supongamos que acá pondré la energía de la planta como un costo indirecto variable, y en fijo la amortización, variable y fijo. Y después determino también, en forma previa, un nivel de actividad, que acá son 15.000. Después vamos a ver que el nivel de actividad no siempre se mide en unidades, sino hay otra forma de medir el nivel de actividad, pero ahora quedémonos que son 15.000 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy estimando de manera previa que, por ejemplo, el mes que viene voy a producir 15.000 unidades y debería tener 30.000 de costos indirectos variables y 300.000 de costos indirectos fijos. Lo que hago es calcular una tasa, está puesta acá, que la tasa es una relación entre 2 factores. Generalmente es una relación entre una variable monetaria y una variable real. Lo monetario es el cálculo presupuestario y lo real es el nivel de actividad. Entonces, hago como tasa un presupuesto de la carga fabril variable 30.000, dividido el nivel de actividad 15.000 unidades, me da una tasa de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a esta estimación previa, predeterminada, cada unidad
que espero producir en el periodo que va a ocurrir, va a tener un cargo de 2 pesos por cada una de esas unidades para cubrir los costos indirectos variables. Y el mismo razonamiento hago con lo fijo, 300.000 dividido 15.000 va a dar 20. Quiere decir que en situación normal, o sea, o dentro de, si se cumple lo esperado, bueno, no lo normal, sino si se cumple lo esperado, en el próximo mes yo voy a hacer 15.000 unidades y voy a tener 30.000 de carga fabril variable y 300.000 de carga fabril fija. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que yo estoy esperando que suceda, pero la realidad después puede ser diferente, ¿sí? Entonces ahí viene cómo manejo esa realidad diferente. El primer paso es la aplicación, ¿eh? Como yo, por ejemplo, digo que todos estos cálculos los estoy haciendo para saber cómo voy a costear mi producción, lo que estoy diciendo también es que estoy tratando de ver de qué manera voy a aplicarle a la producción los costos indirectos que tengo calculados de manera predeterminada. Y eso lo hago relacionando el nivel de actividad real, o sea, la producción que realmente voy haciendo, con las tasas que he calculado de manera previa. Entonces, ¿qué ocurre? Aplico a mi producción real de 12.000 unidades, 24.000 pesos o unidades monetarias de costo de carga fabril variable, que es 2 por 12.000, y 240.000 de fijos, que es 12.000 por 20. Cada una de esas 12.000 unidades tienen su partecita de carga fabril variable y su partecita de carga fabril fija en la magnitud que tendrían que tener si yo voy a alcanzar 15.000 unidades, porque lo he calculado sobre esa base. Si llego a 15.000 unidades no hay problema, se estaría cumpliendo esto, pero si no llego a 15.000 unidades o hay algún otro tipo de otra variación, puedo tener diferencias. Pero el costo que yo aplico en mi producción, en esta metodología, es eso, son esos 264.000. Porque estoy tomando los valores estimados en la presupuestación, que me dan unas tasas, por la producción que realmente he hecho. Entonces esas 12.000 unidades que realmente hice van a tener 24.000 de carga fabril variable y 240.000 de carga fabril fija. Ahora bien, entonces yo digo, esa producción lleva esos costos. Pero digo, bueno, voy a hacer un análisis ex post para comparar esto con los costos reales, ¿no? O sea, ya costeé esta parte con 264.000 las 12.000 unidades. Bueno, quiero ver qué pasó en la realidad. Ya sé que hubo 12.000 de producción en la realidad, esto seguro me va a dar alguna diferencia, pero además averiguo cuáles fueron los costos reales, ¿no? Y encuentro que los costos reales fueron 25.000 variables y 310.000 fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que tuve que soportar costos reales por 335.000 cuando cargué a mi producción 264.000, porque yo digo que no voy a cargar a la producción más que lo que tengo determinado de acuerdo a la base de predeterminación de costos. Pero la realidad después fue otra, me marcó otros valores. Tengo una diferencia, la realidad fue 335 y la aplicación, o sea, lo que yo puse como valor de la producción fue 264. Me da una diferencia de 71.000. Bueno, ¿qué les parece que se puede hacer con los 71.000? ¿Los tendré que poner como valor de la mercadería o no? ¿Eso sería la capacidad ociosa? Son variaciones. Pero bueno, antes de responder a eso, les hago esta pregunta. ¿Lo tengo que poner como valor de la producción o no? Para mí no, porque ya habías hecho un presupuesto y como que asumiste esos costos. Exactamente. O sea, si yo los 71.000 de diferencia los meto en el valor de la producción, lo estoy llevando a real, a costos en base real. Entonces,
bueno, no parecería que no ha tenido mucho sentido aplicar esta metodología. Lo que no quiere decir que por ahí en algún caso para armar un balance no se haga eso, pero está mal, ¿sí? Entonces yo no tengo que cargar a la producción estos 71.000. Los tengo que considerar como variaciones. Entonces acá, en el análisis de la variación, si yo no hago ningún otro análisis, podría decir, bueno, los 71.000 son capacidad ociosa, pero en realidad nosotros podemos hacer sin demasiado esfuerzo otro análisis para tratar de entender mejor cómo se conforman esos 71.000, ¿no? Y es este análisis que viene acá de variación capacidad y variación presupuesto. Si ustedes van a los textos, van a encontrar cantidad de formas de calcular variaciones y variaciones de distinta naturaleza. Nosotros acá nos parece importante entender estas dos variaciones sin complicarnos más que esto, que ya es bastante complicado. Y las variaciones que nosotros queremos calcular son la variación capacidad, propiamente dicha, o sea, variación capacidad, y la variación presupuesto. En variación capacidad vamos a estar poniendo conceptos derivados del aprovechamiento o no de la capacidad operativa, o sea, si es entonces esto deficitario será capacidad ociosa. Y en la variación presupuesto lo que estoy calculando son el impacto de errores en las estimaciones presupuestarias. Observen que la naturaleza de las dos variaciones, sí, conceptualmente es lógica, ¿no? Bueno, puedo tener problemas porque no aproveché la capacidad, ¿sí? Y puedo tener problemas porque hice mal los presupuestos. O sea, Profe, sí. otra pregunta. Sí, En cómo el no. cuadro donde dice actividad real fija, que dice 300.000, ¿no sería 240.000? En el... ¿Dónde estoy o no? ¿En dónde, perdón? En la última parte, ¿viste donde dice variable fija, aplicación, nivel real, costos reales? Ahí, Sí. esos 300.000 de fija de nivel real, ¿no deberían ser 240.000? No, bueno, ahora lo vamos a explicar por qué no es así. Ahora lo vamos a explicar. Ok. Bueno, entonces, como más o menos nos parece claro que nos puede interesar calcular dos tipos de variaciones, porque no es lo mismo equivocarse en una estimación presupuestaria, donde puede haber efectos de variaciones de precios, de inflación, de cambios en los precios relativos de los insumos, es un problema, y los niveles de actividad son otro tipo de problemas. Entonces nos puede interesar separar uno de otro. Entonces la técnica que se utiliza para analizar estas variaciones es lo que está explicado, lo que está puesto acá. Vamos a explicarlo. La aplicación es lo que yo cargué al costo sobre la base de las estimaciones presupuestarias. Variable 24.000 y fija 240.000. Lo que cargué al costo son 264.000. Acá en este otro lado, en costos reales, son lo que realmente tengo, lo que realmente ocurrió. 25.000 variables y 310.000 fijos. 335.000. Me da una variación, una diferencia entre uno y otro de 71.000. Entonces, yo tengo que tratar de explicar esta variación con estos dos conceptos: problemas de capacidad, problemas de presupuesto. Entonces lo que hago es rehacer el presupuesto, ¿sí? Este presupuesto que está acá, pero ajustándolo al nivel de actividad real, no a este nivel de actividad predeterminado de 15.000, sino al nivel de actividad real de 12.000. ¿Y qué pasa si tengo que rehacer el presupuesto ajustado a nivel de actividad real? ¿Dónde va a haber un cambio? ¿O qué cambios va a haber? Claro, en los costos fijos porque tenés más cantidades reducidas, sería, o menos en realidad en este caso. Bueno, fíjense ustedes, si yo digo, bueno, quiero hacer el presupuesto ajustado a nivel real. Bueno, ponele, para la parte variable, la tasa esta va a cambiar. Sí, ¿Por qué? y porque no tenés 15.000 unidades producidas.
Pero esta es la parte variable, o sea, los costos variables van cambiando de acuerdo a cómo cambia el nivel de actividad, los costos variables totales. Los costos variables Varía en la misma. sigue lo mismo. Ok. Claro, claro. La energía, por ejemplo, que 2 es la energía que se utiliza para hacer, el valor de la energía que se utiliza para hacer una unidad. Bueno, yo pensaba hacer 15.000, me daba 30.000, pero hice solamente 12.000, y 2 es la energía que lleva cada unidad, multiplico 2 por 12.000 y me da 24.000. Presupuesto ajustado a nivel real de la parte variable. 300.000 es la amortización de la fábrica, de la planta. Cambia, si yo cambio el nivel de actividad, el valor total no cambia. Entonces pongo 300.000. ¿Ven acá? Claro. Entonces el presupuesto ajustado al nivel de actividad real me va a dar 24.000 y 300.000. Con esta columna, que conceptualmente la hago y la desarrollo, ya puedo mirar la diferencia entre una y otra y explicar las variaciones. La diferencia entre 324.000 y 264.000 va a ser una variación capacidad, porque fíjense ustedes que está originada en los costos fijos. Son 300.000 menos 240.000, que es la parte fija. Son los costos fijos que corresponden a las unidades que no se hicieron, a las 3.000 unidades que no se hicieron. Fíjense ustedes que son 3.000 unidades por tasa de 20, da 60.000. Claramente es un problema de haber logrado no el nivel de actividad, pero no una variación o algún problema en cuanto a la estimación presupuestaria, porque estoy trabajando con los 300.000. Y acá en los 24.000 con los 2, que depende de los 30.000. Ahora, lo real, ¿sí?, lo puedo comparar con el presupuesto ajustado a nivel real, y en ese caso, esta otra parte de la diferencia va a ser errores de estimación presupuestaria. Porque fíjense ustedes, acá los costos variables deberían haber sido 24.000, pero en realidad fueron 25.000. Bueno, tal vez algún insumo aumentó y entonces la partecita que le toca a cada unidad es diferente, entonces mayor, ¿sí? Y en cambio, la parte fija en lugar de ser, y por su lado la parte fija en lugar de ser 300.000, por algún cambio de precio, supónganse, aumentó un seguro que es de 310.000. Entonces esta es variación presupuesto. ¿Ven? Con esta técnica nosotros hemos logrado explicar los 71.000 de diferencia en 2 causas de variación. Aprovechamiento de la capacidad, y ahora puedo decir que esto sí es efectivamente un problema de capacidad ociosa, y problemas presupuestarios, de estimaciones presupuestarias, que sería la variación presupuesto, 11.000. 60.000 más 11.000 da los 71.000. Profe, una consulta. En ese caso, los 11.000 sí se cargarían al costo por ser un problema de estimación presupuestaria. Y podrías hacer eso, sí. Podrías hacer eso. No estaría mal, digamos, se puede hacer, sí. Al costo y al valor de inventario, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a lo que apliques, ¿no? Para metodología, para la información de costos, seguramente no lo vas a hacer, pero tal vez contablemente lo cargues al valor del stock o al costo de ventas. Gracias. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, por ahora sí. Bueno, es muy importante que lo tengan claro porque vamos a hacer un montón de ejercicios y vamos a resolver un montón de problemas aplicando esto. Bueno, vamos a ver a la siguiente. Entonces, ¿qué pasó? El costo predeterminados es una técnica de costeo que se habrá desarrollado hace 100 años más o menos, que se conoce esta técnica.
Un paso más adelante, bueno, acá hay costos estimados, costos normalizados, no nos vamos a detener mucho en eso. Vamos a hablar del costo estándar, ¿sí? El costo estándar es una técnica de costeo que se desarrolló hacia los años 50 del siglo pasado. Y el costo estándar lo que dice es, nosotros de manera previa vamos a estimar todo, no solamente el nivel de actividad y los costos indirectos de las operaciones, sino absolutamente todos los componentes del costo, tanto en su parte monetaria como física. Entonces, por ejemplo, para el caso de materia prima, vamos a decir, nosotros vamos a estimar y determinar cuánto tiene de materia prima el producto. En cantidades físicas, es el estándar físico, y en cantidades monetarias, la parte de plata. Entonces estoy estimando de manera previa el valor, la parte económica, el dinero, lo monetario, y la parte física, la cantidad de insumos que lleva. Entonces ahí me va a permitir calcular otras diferencias, otras variaciones, pero en estándar entonces hacemos eso para los tres componentes del costo, de manera que queda todo determinado en forma previa. Es como un paso adelante con respecto a los costos predeterminados, donde en los costos predeterminados nosotros solamente hacíamos una estimación de, que no es poco, ¿no? Pero bueno, solamente comparado con esto, una estimación del nivel de actividad y una estimación del valor económico de los costos indirectos. En el caso de costeo estándar, vamos a hacer para todos los componentes las estimaciones económicas o monetarias y la parte de los componentes físicos. La idea de esto era, de este sistema, es que nosotros calculamos el costo estándar, que es el valor óptimo para producir y el valor óptimo asignable a los productos que hacemos, y entonces cualquier otro apartamiento de este valor es una desviación. Entonces da lugar a su análisis por ser una desviación, ¿sí? Nosotros esto lo decimos, no vamos a ver, creo que no hay ningún caso en la práctica que nosotros veamos en este curso, pero de costeo estándar, pero ustedes es conveniente que sepan de qué se trata y cuál es la diferencia entre el costo predeterminado y el costo estándar. Entonces acá hay una pequeña explicación teórica, ¿no? Se calculan variaciones precio, monetaria, y eficiencia física en todos los factores. Variación precio se le suele llamar a la parte monetaria, lo que antes decíamos variación presupuesto, acá en estándar se le suele llamar precio, la equivocación en la estimación del valor de los insumos. Y eficiencia porque es la forma en que se usaron los insumos. Yo digo que para hacer una mesa necesito tanta cantidad de madera, de tablas de madera, entonces si uso más cantidad de madera he sido ineficiente, porque me estoy apartando del estándar físico. Bueno, y acá hay una aclaración, el costeo estándar no es una metodología que se pueda usar desde el punto de vista de las normas contables, por lo tanto es una herramienta de gestión. En las normas contables no se puede ir más allá de costeo predeterminado. Costeo estándar es una herramienta de gestión. Bueno, y acá tienen una diferencia, un problema con las variaciones que se los dejo para pensar. Y lo vemos después, lo vemos el jueves. Así que piénsenlo, la diapositiva 10, piénsenla ustedes y me la cuentan el día jueves. Yo sigo adelante, porque es un detalle. Detalle no significa minimizarlo, ¿no? Pero es una diferencia en la aplicación de este método. Lo analizan ustedes y me lo cuentan el día jueves. Así yo puedo avanzar con las otras dimensiones. Esto incluye un gráfico, perdón, una tabla, ¿sí? Donde
ven, tienen comparado, arranca en el real y llega hasta el estándar, ¿no? Con distintos puntos de vista. Están los predeterminados, están normalizados, que es una variante del predeterminado, y qué tipo de mediciones involucra. Esto es como un resumen de lo que acabamos de decir, así que le dan una mirada también. Vamos a pasar a la otra dimensión. Porque si no, no vamos a poder concluir la presentación. Bueno, esta dimensión es de acuerdo a la concepción del costeo, ¿no? Y las dos categorías que hay es costeo por absorción o completo o costeo variable. El absorción o completo, ¿sí?, incluye los tres factores del costo, o sea, materiales, trabajo, mano de obra y costos indirectos de las operaciones, independientemente de que su comportamiento sea variable o fijo. Van los tres. En cambio, en el costo variable, lo que nosotros segregamos es, dentro de todos los costos, la parte variable por un lado y la parte fija por otro. Ahora vamos a tratar de verlo mejor, entenderlo un poco más, ¿sí? El absorción o completo es el método que admiten las normas contables, ¿sí? Es el más utilizado y es el con el que se arman los estados de resultados que vimos el otro día. Recuerdan que nosotros vimos ventas menos costo de las operaciones igual a resultado bruto. ¿Recuerdan eso? Lo vimos la otra vuelta. Bueno, eso estaba armado con la metodología de costeo por absorción. Las normas contables exigen costeo por absorción o completo, como señalamos acá, y no admiten costeo variable. Es decir, las normas contables no puede utilizar costeo variable. Costeo variable es una herramienta que se utiliza para temas de gerencia, de toma de decisiones, pero no puedes armar un balance con costeo variable. Un balance de publicación no lo puedes armar con costeo variable. No es aceptado contablemente y no es aceptado de manera fiscal, por el fisco, por los impuestos. El costeo variable se desarrolló también más o menos para la época en que se desarrolló el costeo estándar. Fíjense ustedes que es otra perspectiva, ¿no? Uno está en una dimensión y otro en otra, pero es una técnica desarrollada más o menos para el mismo momento, años 40, 50 del siglo pasado, y tiene un propósito principalmente de análisis marginal para toma de decisiones. Vamos a ver muchos ejemplos y muchos problemas donde nosotros utilizamos costeo variable. Pero sepan que no es norma contable aceptada y no es aceptado fiscalmente, y ahora vamos a tratar de entender por qué ocurre eso. Bueno, y acá tenemos... Alejandro, Sí. perdón, ¿el costeo por absorción también se le dice costeo completo? Sí. Ah, ok. Exacto. Perfecto, gracias. También se le dice costeo completo, así es. Miren, acá está, en esta tablita se muestra la diferencia entre lo que sería un estado de resultados armado con una metodología con una metodología por un lado, absorción o completo, y variable por el otro. ¿Ven? Bueno, las ventas, acá en costeo por absorción, de las ventas restamos los costos de ventas, donde incluimos costos de producción, ¿sí? Bueno, o servicios si estamos en actividad de servicios, tanto variables como fijos. Sacamos el resultado bruto y después vienen los costos comerciales, administración y otros costos, tanto variables como fijos. Nos queda el resultado antes de impuestos,
resto el impuesto a las ganancias, si hay ganancias, y da el resultado final. El estado de resultados armado con metodología de costeo variable es diferente. Arrancamos de las ventas y después restamos todos los costos variables. Pero no solo los costos variables de operaciones, sino todos los costos variables. O sea que si hay costos variables en temas comerciales o temas de administración, los tengo que restar acá para llegar a la contribución marginal. La contribución marginal, entonces, es la diferencia entre las ventas y la totalidad de los costos variables. Piénsenlo desde un punto de vista unitario, ¿sí? Sería el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios, nos daría la contribución marginal unitaria. Quiere decir que cada unidad que nosotros producimos y vendemos estaría contribuyendo con esta parte para cubrir los costos fijos. Por eso se le llama contribución marginal. Y contribuye a cubrir los costos fijos. Cuanto más unidades produzcamos y vendamos, más contribución vamos a tener para cubrir los costos fijos. Esto acá no aparece, porque acá van variables y fijos, y acá también van variables y fijos. O sea que la información que da un estado y otro es diferente. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿el resultado final es el mismo? Porque acá estamos viendo diferencias en el medio, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el resultado final? Por como lo explicaste, debería ser el mismo. Porque por un lado tenés en el costeo por absorción, incluye variables y fijos, en el costeo variable solamente los variables, pero después se restan los fijos antes del resultado, antes de impuestos a las ganancias. O sea que cambia el orden, pero en algún momento terminás aplicando la misma cuenta. Bueno. Lo que vos decís se cumple si arranco en stock 0 y termino en stock 0. Si estamos en producción, ¿no? Y es poco probable que ocurra eso, arrancar en 0 y terminar en 0. Probablemente en servicios esto se cumpla con esa igualdad que vos señalás, se cumpla con más facilidad. ¿Y por qué en producción no se cumple? Porque siempre hay variaciones de stock, porque justamente en un método y en otro la evaluación de los inventarios cambia, ¿sí? Porque cambia la forma en que estoy tratando los costos fijos. Piensen ustedes que si hay inventario, quiere decir que de todos los costos que hubo, una parte no terminó acá en costo de ventas, porque está en el inventario, ¿sí? Y esa parte que no terminó acá en el costo de ventas y está en el inventario, en absorción va a tener componentes variables y componentes fijos. Pero en costeo variable, esa parte que termina en el stock al final del periodo que no se vendió, va a tener solo lo variable. Entonces va a haber un cambio, un valor de inventario distinto, y eso impacta en el resultado. Porque si no es activo, es resultado, ¿sí? Entonces no va a ser igual uno que otro. Solamente van a ser iguales si el stock es 0 al principio del periodo de análisis y 0 al final del periodo de análisis, o no hay stock. ¿Se llegó a entender? Bueno, acá está medio la... Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Una más, y tal vez adelantarme. Viendo otras páginas de este PowerPoint, ¿para qué utilizaríamos un costeo, o en qué momentos deberíamos usar un costeo por absorción y en cuál otro costeo variable? Bueno, no, te lo digo, no hay problema. Mira, el costeo variable se utiliza para decisiones de capacidad de producción, decisiones de equilibrio, temas de toma de decisiones. Necesariamente para hacer esas evaluaciones necesitas costeo variable. Para calcular el punto de equilibrio, ya cuál es el nivel de actividad que no ganás ni perdés dinero, necesitas usar costeo variable. El costeo por absorción
lo necesitas para hacer todos los balances de publicación, para pagar los impuestos, para un montón de cosas. En realidad pueden convivir los dos. O sea, vos podés tener toda tu base de datos, ¿sí?, con toda la información, y de ahí extraes lo que te sirve para una cosa y la otra. Lo que te requiere costeo variable es que tenés que tener identificado cuáles son variables y cuáles son fijos. Que en un costeo por absorción podrías no tenerlos identificados uno separado del otro. Pero no es mucho más lo que te pide el costeo variable de la información que ya tenés que tener para poder mantener tu contabilidad. O sea, corríjame si me equivoco. Puedo pensarlo como el costeo variable, algo hacia futuro, donde, bueno, analizo cuáles son los costos de diferentes productos y ver la rentabilidad del mismo. Y el costeo por absorción muestra el pasado, muestra la contabilidad y las gestiones tiempo anterior para después presentar en balances. Sí, pero no, eso podés usarlo así, pero no implica que no puedas hacer costeo variable sobre lo que ya pasó. O sea, calcular tu costo de producción y tus costos y tus resultados de lo que ya sucedió sobre base variable. Lo que pasa que en general uno utiliza costeo variable para temas de toma de decisiones, y todo lo que es toma de decisiones está apuntando hacia adelante, ¿no? Pero la base de la información es lo que ya ha ocurrido también. O podés tomar lo que ya ocurrió como base de información. Podés decir, bueno, ¿cuál fue el nivel, el punto de equilibrio de mi producción del mes pasado? ¿Sí? Después lo vamos a ver en detalle, esto cómo se hace. A ver cuánto habría sido mi punto de equilibrio en lo que ya ocurrió. Bueno, entonces tengo que tener la información que ya ocurrió, o sea, información pasada, pero la voy a tener que tener abierta en variable y fijo para poder hacer un estado de resultados de lo que ya pasó sobre base variable, con concepción variable y no por absorción. O sea, la dimensión temporal se puede usar en los dos casos, ¿viste? También puedes hacer una proyección con costeo por absorción. Cuando veamos presupuestos también vamos a hacer proyectar presupuestos con metodología de costeo por absorción. Son dos dimensiones distintas. Bueno, perfecto. Sí, Bueno, muy bien. Espero. Dale, entonces, les decía, ¿no? La evaluación de la producción vendida o en stock es diferente entre uno y otro, porque en costeo variable no hay costos fijos en el valor de la producción. Siempre son costos del periodo. O sea que siempre el costo fijo queda aparte, porque viene debajo de la contribución marginal en el método de costeo variable. Entonces son distintos lo que da. Entonces acá empieza algún análisis para ver cómo en el tiempo juega uno y otro, ¿no? Entonces fíjense ustedes, lo estábamos charlando antes, si el stock aumenta de un periodo al otro, o sea que por ejemplo arranco en 0 y al final del primer periodo hice 1000 unidades, 900 las vendí y 100 las tengo en stock, costeo por absorción muestra un resultado mayor que costeo variable. ¿Y por qué les parece que podrá ocurrir esto? Porque contempla esos costos fijos. Claro, porque yo pasé de 0 a 100 unidades, ¿no? En costeo por absorción, esas 100 unidades que ahora están en stock van a tener una partecita o una parte de costo fijo. Mientras que en costeo variable, esa parte de costo fijo del stock no va a estar en el stock, sino va a estar también como resultado, igual que los costos fijos relacionados con las unidades que se vendieron. Entonces, cuando el stock aumenta, costeo por absorción muestra un resultado mayor que costeo variable. Y está explicado porque el valor del inventario es más alto en absorción que en costeo variable. Pero ocurre al revés cuando el stock disminuye de un periodo al otro.
¿Por qué será así? Bueno, porque si el stock disminuye, quiere decir que he vendido unidades que habían sido producidas antes. Entonces, las que tenían más valor, ¿sí?, en inventario, ahora pasan a ser costo, es un costo más alto, entonces me disminuye el resultado. En cambio, en costeo variable, esas unidades que estaban al principio estaban a un valor más chico, en consecuencia, ahora pasan a costo, el costo menor, y el resultado se hace más grande. Entonces, cuando el stock aumenta, absorción muestra mejores resultados que variable. Si ocurre lo contrario, es al revés. Y como les decía antes, sin variación de stock, o si hay varios periodos y paso de stock inicial 0 hasta un stock final 0, la suma de resultados va a ser igual, porque sería como que haya stock 0 al principio y al final. Discúlpame, Alejandro, una consulta. No entendí esto de la segunda aclaración de que si el stock baja, la absorción, el costo por absorción es menor que el variable. Esto es porque vendes unidades que produciste antes que son más o menos costosas. Tienen un valor mayor. En absorción, las unidades que están al principio del periodo tienen un valor mayor, ¿sí? Yo tengo 100 unidades, supongamos, al principio de un periodo tengo 100 unidades, las hice antes. Si es en absorción, están valuadas, ponele a 50 cada una. En variable están valuadas a 10, ¿sí? Por esto solo llevan la parte variable. Bueno, entonces cuando las vendo, voy a decir, en el primer caso, en absorción, esas unidades vendidas tienen un costo de 50, un costo más alto, entonces el resultado es menor. En cambio, en variable, esas unidades que vendí estaban a 10, el mismo precio de venta que en el otro caso, pero con un costo más chico el resultado es mayor. Ah, ok, gracias. De nada. Igual ahora viene un ejemplo sobre esto. Acá. Acá está el ejemplito. Vamos a tratar de explicarlo. ¿Por qué les parece a ustedes que, antes de meternos en el ejemplo, que las normas impositivas no admiten el costeo variable? Porque no reflejan la realidad de la empresa, digamos. No, las dos reflejan realidades, pero de distintos puntos de vista. ¿Por qué no admitirán las normas fiscales? Porque pagarían menos ganancias. Exacto, por un tema de impuestos. Porque, digamos, lo que se espera es que los inventarios vayan aumentando, porque en definitiva, como vimos recién, cuando es 0, se equiparan uno con otro. Entonces, en costeo por absorción, vas pagando primero el impuesto que en costeo variable. Entonces, porque vas teniendo más ganancia al principio que en costeo variable. Porque en costeo variable el resultado es mayor que absorción cuando el stock disminuye. O sea, lo iguala cuando liquidaste todos los inventarios. Mientras eso no ocurre, costeo por absorción muestra mayores resultados y las normas impositivas buscan, en general, gravar más impuestos, ¿no? Obtener más impuestos. Por eso no lo admiten, el costeo variable está prohibido en todos lados, ni siquiera para las normas contables, pero el costeo variable que esté prohibido para las normas fiscales y para las normas contables nos es de mucha utilidad para problemas de toma de decisiones, como vamos a ver muchas veces durante el curso. Pero vamos a ver este ejemplo que nos permite entender lo que acabamos de decir con números, directamente con números. Fíjense ustedes que nosotros estamos saliendo de stock inicial 0 al principio del periodo 1 y stock final a fin del 2 en 0. O sea, parto de 0 a 0, ¿no? Bueno, en el primer periodo tengo producción de 12.000, de las cuales vendo 10.000 y me quedan 2.000 de stock. Acá tengo costo de la producción, variables por unidad 10,
fijos, 300.000. Primero vamos a hacer la tabla de absorción en base real o resultante, ¿sí? Después vamos a hacer el variable. Bueno, ¿cómo hago cuando hago absorción en base real? Y bueno, las ventas serán 50, que es el precio de venta, por 10.000 unidades, que son las que he vendido, me da 500.000. No hay existencia inicial. La producción del periodo, o sea, acá serían los costos de producción del periodo, ¿sí? Tengan presente que una parte se produce y otra parte queda para stock, ¿no? Entonces, costo de producción del periodo. La parte variable eran 10 por 10.000, ¿sí? Me da la producción que está producida y vendida, ¿eh? Porque he vendido en el primer periodo 10.000 unidades. Hice 12.000 unidades, pero vendí 10.000. Entonces yo acá tengo que poner los costos de las 10.000 que vendí. Bueno, como tengo este cálculo de que lo variable es 10, multiplico 10, perdón, voy al siguiente, por 10.000 me da 100.000. ¿Cómo está calculado estos 250.000? De costos de ventas de la producción en el periodo, fijo, parte fija. ¿Por qué dirá ahí 250.000? ¿Por qué no dirá 300.000, que fueron los costos en base real, fijos? Porque se vendieron 10.000 y no 12.000. Exacto. El Fíjense costo se ustedes que- distribuyó en 12.000. Exactamente, los 300.000 están distribuidos en las 12.000, ¿sí? Y acá está puesta la parte de las 10.000 que se vendieron. ¿De acuerdo? 25 por cada una. Y acá está puesto, ven acá al final, evaluación de stock, vengan, fíjense, producción fijo, 50.000. La suma de los dos da 300.000, ¿sí? Bueno, de los 300, una parte se vendió hasta acá y lo que no se vendió está acá en stock. Bueno, estos dos suman 350, resultado bruto 150.000, costos de comercialización variables, es el 4% de la venta, son como una comisión de vendedores. El 4% de 500 da 20.000, lo resto, costos comerciales y de administración fijos 40.000, da 90.000 de resultado final. El stock va a estar integrado por las 2.000 unidades, que tienen 20.000 de variable, porque son 2.000 por 10, ¿sí? 20.000, los 50.000, que es la parte de costos fijos que le toca a las unidades que no se vendieron, 50.000, y me da un valor de stock de 70.000. ¿Sí? El costo de producción unitario es 70.000 dividido, bueno, lo pueden calcular acá, pero es lo mismo igual si toman todo. Dividido 2.000 te da 35. Costo de producción unitaria. Y ahí las 350.000 Profe, en las 10.000 también da 35. Sí. no entendí la parte de resultado bruto, o sea, que la producción del periodo variable sean 100.000, de fijo 250.000, esa parte lo entendí, pero no entiendo después cómo llegas a los 150.000 de resultado bruto. Bueno, es 500.000 menos 350.000, 150.000 de resultado bruto. Ah, ok, listo, gracias. Venta menos costo de venta, resultado bruto. Y después restamos los costos de comercialización variables y los costos fijos de administración y comercialización, y me da resultado final 90. Buenísimo, gracias. Perfecto. Bueno, veamos qué pasa en el periodo 2. En el periodo 2 lo que tenemos es que hay un stock inicial de 2.000 unidades, la producción es de 10.000, pero las ventas son 12.000. Quiere decir que vendí las 2.000 unidades del inicio y vendí también toda la producción del periodo. Vendí 12.000 unidades.
12.000 unidades por el precio de venta unitario, que no ha cambiado, por 50 me da 600.000 de ingreso. Vamos a ver cómo costeamos las ventas de esas 12.000 unidades. Entonces, bueno, ¿qué tengo? Acá estoy aplicando primero entrado, primero salido, ¿no? 70.000 corresponden a las 2.000 unidades del stock inicial, ¿no? Que están acá los 70.000, los pongo acá, 70.000. Y la producción del periodo son 10.000 unidades, ¿sí? Entonces van a tener esas 10.000 unidades, un costo fijo, un costo variable de 10, me va a dar 100.000 de costo de producción. No, acá no hay stock, va todo acá. Y el costo fijo total, 300.000. Porque no hay stock final, entonces todo forma parte del costo de la producción vendida, realizada y vendida durante el periodo. De tal manera que en el cuadro de resultados yo sumo todo esto y los costos de las 12.000 unidades vendidas da 470.000. 600.000 menos 470.000 me da 130.000 de resultado bruto. A ese resultado bruto le resto el 4% sobre ventas, que son los costos comerciales variables, son 24.000, y los costos de administración y comercialización fijos son 40.000. No cambiaron. Entonces, 130.000 menos 24 menos 40.000 da 66.000. Es el resultado de este periodo 2. Y vean ustedes, como estoy trabajando en base resultante, cómo el costo de producción unitario cambió. ¿Ven? Porque estoy en base resultante. Acá era una producción de 12.000 y acá de 10.000. O sea, bajó el nivel de producción. Y el costo de producción unitario aumentó, pasó de 35 a 40. ¿Cómo calculo los 40? Bueno, sumo 100.000 más 300.000, da 400.000. Dividido la producción, que fue 10.000, da 40. ¿Ven? No hay ninguna normalización ni costo predeterminado. Todo va a ser real, resultante, como dice acá, que real o resultante es lo mismo. ¿Ven? Por eso ha cambiado. Que el consolidado de esto, de los dos periodos, es la suma, ¿sí? 500 más 600, 1.100.000, y así lo voy sumando todo, me da un resultado final acumulado para los dos periodos de 156.000. Entonces este problema lo he resuelto con costeo por absorción en base resultante. Vamos a ver cómo lo hago y tratemos de recordar, vamos a volver, pero tratemos de recordar que hemos tenido 90.000 y 66.000 de resultados. Resultado periodo 1, 90.000, resultado periodo 2, 66.000, total 156.000. En este otro caso tenemos el mismo problema, ¿sí? Pero resuelto con costeo variable sobre base real. Costeo variable sobre base real. Bueno, vamos a ver cómo está armado esto. Una primera observación que podemos hacer es, en el consolidado, acumulado, me da el mismo resultado, 156.000, porque pasé de stock 0 a stock final, periodo 2, 0 también. El valor de ventas va a ser igual, ¿sí? El costo de producción variable va a ser igual, ¿sí? ¿Ven? Los 100.000 de acá va a ser lo mismo. Pero fíjense ustedes acá, está puesto los 20.000, ¿sí? Estos 20.000 eran estos, ¿sí? Que en absorción estaban debajo del resultado bruto. Acá van arriba de la contribución marginal. Entonces tú sumo los componentes del costo de tipo variable, tanto de producción como comerciales, y me da 120.000. La diferencia con los 500.000 me da una contribución marginal de 380.000. Para calcular la contribución marginal, todo lo fijo está segregado, está debajo de la contribución marginal. Y después viene la parte fija. Pongo los costos de fijos de producción, independientemente de si hayan vendido o estén en stock, da 300.000, y los costos fijos de comercialización y administración, que son 40.000.
Resultado final, 40.000. Vean ustedes que es un resultado más chico que los 90.000 que hemos puesto acá. Y la diferencia entre 40 y 90 son 50, que es la parte fija que puse en el stock. ¿Ven? Porque acá la valoración del stock, el valor de stock que solamente tiene la parte de producción variable, ¿sí? Va a ser 20.000, ¿no? Son 2.000 unidades por 10, 20.000 pesos. Si saco la contribución marginal unitaria me da 38.000, porque son 380.000, ¿sí? Dividido 10.000. Bueno, ¿y qué pasa en el periodo 2? En el periodo 2 tengo 600.000 de venta, los 20.000 que vienen de acá, es el stock inicial, ¿sí? Después tengo la producción, acá en este periodo la producción fue de 10.000 unidades, por 10 de costo variable de producción da 100.000, y los costos variables de comercialización son 24.000 porque es el 4% de 600.000. Me da un costo variable de 144.000 y entonces una contribución marginal de 456.000. A esa contribución marginal le resto lo fijo, que no cambió, siguen siendo los 300.000 y los 40.000, y me da 116.000 de resultado final. Observen ustedes que acá en este caso, el resultado que disminuyó el stock, el resultado es más alto en costeo variable que en absorción. El consolidado al final va a dar lo mismo, son 156.000 en un caso que en el otro, pero la apertura periodo a periodo está influida por las variaciones en el stock que se han producido. Alejandro, una consulta por ahí se me pasó. ¿Los costos comerciales y administrativos fijos es un dato dado? Sí, acá eso es dato dado, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, este ejemplo bastante sencillo, digamos, aunque tiene su complicación, ¿no? Nos muestra el impacto de los fenómenos que queríamos reflejar, cómo muestran los datos costeo por absorción, cómo muestran los datos costeo variable. Estamos trabajando en base real en ambos casos para que no cambiarlo, ¿no? Porque, digamos, para mostrar la diferencia entre absorción y variable. Y en la otra dimensión mantenerla igual, que no cambie, porque lo que queríamos mostrar era justamente diferencias entre absorción y variable. Y acá las hemos podido demostrar o mostrar. Es muy importante entonces que ustedes no se confundan cómo se arma el estado de resultados en absorción y cómo se arma en variable. Es un error frecuente que acá calculemos la contribución marginal sin tomar en cuenta los variables de otros variables que no son de producción. ¿Sí? Bueno, es un error hacer eso. ¿Sí? O sea, nosotros cuando nos vamos a costeo variable, el análisis de variable y fijo no es solamente para costo de producción, es para todos los componentes del costo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Terminó acá. Bueno, la tercera dimensión es la dimensión desconocida, ¿no? Nos queda, la presentación esta no tiene la tercera parte, que era el momento, o sea, la forma que acumulamos los costos. ¿Sí? Explicamos este y no explicamos órdenes, procesos y proyectos. Es la forma en que acumulamos los costos. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante en el curso. Digamos acá que cuando nosotros trabajamos en costeo por órdenes, nosotros asignamos costos a
unidades de costeo que son las órdenes de producción, órdenes de trabajo, órdenes de producción, específicas para cada caso, ¿sí? Donde un ejemplo típico es, por ejemplo, el ejemplo típico que damos es el taller mecánico. Ustedes llevan el auto al taller mecánico y el encargado del taller les hace una orden de trabajo donde va anotando las distintas cosas que hay que arreglarle al auto. Es un ejemplo típico de costeo por órdenes. Y después a cada orden de trabajo se le asignan distintos costos porque va a ser distintos los trabajos que hay que hacer. Cuando estamos en costeo por procesos, lo que nosotros costeamos son los procesos que se ejecutan. En la ejecución de un proceso, los inputs y los outputs de cada uno de los procesos tienden a ser estables. O sea, se sabe lo que entra y se sabe lo que se espera salir. El caso típico acá sería una destilería. ¿Sí? Supongan una destilería de petróleo. Ustedes ponen petróleo crudo al principio del proceso y saben que va a salir tanto de gasoil, tanto de nafta super, de más calidad, tanta de nafta intermedia, etc. Allí no hay una orden de trabajo que vaya cambiando, sino hay el cumplimiento de un proceso donde los ingresos y salidas son esperables y no responden a lo que cada cliente o cada pedido tiene como orden. Entonces, es diferente la forma que acumulamos los costos y la forma que les asignamos a los productos que van a salir. En costeo por órdenes nos salen el costeo de órdenes de trabajo, que pueden ser muy diferentes entre sí. En costeo por proceso nos salen los costos de la producción que se ha obtenido, que está dentro de rangos esperables por las características del proceso que estamos costeando. Y les di dos ejemplos típicos. En costeo por órdenes, los talleres, por ejemplo, un taller mecánico. Costeo por proceso, un ejemplo típico de la destilería de petróleo. La magnitud, la diferencia entre uno y otro es distinta, pero son ejemplos muy claros. Y el caso de costeo por proyecto es como una variante del costeo por órdenes, el costeo por proyecto. Porque cada proyecto es como una orden muy importante. Por ejemplo, para entenderlo, si nosotros tenemos una empresa constructora, cada obra que estamos haciendo, cada edificio que estamos construyendo será un proyecto. ¿Ven? De alguna manera es una orden, porque va a haber costos que se van a asignar a cada una de esas obras, pero la magnitud es mucho más grande, porque se prolonga en el tiempo, porque tiene valores más altos. Entonces hay algunas técnicas relacionadas con el costeo de proyectos que son un poco más complejas que el costeo por órdenes. Bueno, hasta acá estaríamos llegando. Si me quieren hacer alguna pregunta. Si lograron llegar hasta acá. Alguno renunció en el camino. 76. En mi caso llegué. ¿Hay posibilidad en lo inmediato de poder volver a ver esta clase? Creo que algo dijiste que ibas a subirlo de YouTube. Sí, yo la estoy grabando, no sé así si que escuché bien. la subo al canal esta noche o mañana a la mañana. Sí, creo que habías mencionado que ibas a poner también el link del campus, donde fuera. Pero para repasarlo, porque me parece que primer clase así de teoría fuerte y no viene mal volver a verlo. Dale, no hay ningún problema. Yo subo la clase de hoy al canal de YouTube, y el canal creo que se los puse ya en el campus, ¿no? No está en el campus, pero igual si ¿No? buscamos tu nombre en YouTube aparece el canal. Aparece fácil. Bueno, pero además se lo voy a agregar Sí, en el campus. dale. Y por favor el link de la web que nos tiraba Ok, que no se formulario. puede. Claro, No sé, aquí va el formulario. Bueno, dale, hoy sí. o no sé hoy, si no mañana a la mañana, cuenten. Cuando pueda. Sí, porque ya es un poco tarde, aparte estoy en la oficina, tengo que ir para casa.
Gracias, profe. Bueno, chicos, que anden muy bien. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, profe, Alejandro, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao.